Hola, buenas tardes. ¿Qué hay de nuevo? Vamos a empezar. Bueno, bienvenidos a los que llegáis por primera vez al mundo de las opciones. Eh, Hola a todos aquellos que ya me conocéis y que habéis tenido la oportunidad en webinars anteriores de poder seguirme y poder, bueno, escuchar y ver un poco lo que os cuento sobre el mundo de los derivados. Eh, para todos aquellos, bueno, que os reengancháis porque todavía tenéis o queréis un poco avanzar en el conocimiento en el mundo de los derivados, bueno, pues aquí estamos para poderos presentar, bueno, pues un formato, un modelo de, de formación, ¿no? Y de aprendizaje que espero que os pueda llegar a todos. Eh, Si os parece, bueno, vamos a empezar. Me presento primero yo. Soy José Carlos López, soy el autor de la web 101futures.com. Es la que tenéis ahora mismo en pantalla. En esta web vais a ver todo lo que vamos a contar durante los webinars, con lo cual vais a poder hacer un seguimiento y poderlo utilizar como una herramienta de aprendizaje en todo este proceso de entrada en el mundo de los derivados y para los que ya estéis en la parte de la práctica. Vamos durante la presentación, obviamente me podéis interrumpir y hacer preguntas, pero sí me gustaría, sobre todo para no romper el hilo en esta sesión, es que yo al final de la sesión, que durará entre 45 o 50 minutos, dejaré un espacio para que todas las preguntas que vayan surgiendo me ir respondiéndolas, lo cual yo creo que será muy interesante porque las preguntas de unos aclaran las dudas de otros, ¿no? Bueno, hoy empezamos una serie que vamos a dar durante este mes de abril de los conceptos básicos y vamos a ir evolucionando. Y obviamente vamos a entrar en la parte más básica que son las opciones, que es una opción call, que es una opción put. Pero bueno, vamos a hacerlo con la suficiente calma y para que podáis, un poco aquellos que empezáis a entenderlo y aquellos que ya lo conocéis, bueno, os puede parecer más o menos aburrido, pero una de las cosas que vamos a hacer es que vamos a implementar estrategias que vamos a seguir durante todo el mes, con lo cual parte de la sesión de hoy la utilizaremos para montar estrategias sobre uno de los simuladores que eBroker nos ofrece y luego haremos un seguimiento semana a semana. Van a ser posiciones estáticas, no vamos a pretender, digamos, hacer estrategias con una visión determinada del mercado, pero poco a poco os voy a llevar a, a que seáis capaces de cambiar vuestra percepción sobre el mercado, de los modelos direccionales y aplicar de una manera efectiva criterios mucho más objetivos de toma de decisiones, ¿no? Que en todo caso os ayudarán a tener una percepción del mercado un poco diferente a los estándares que veis que cuando se opera en el mercado de contado. Bueno, para empezar, eh, voy a sacar una de las presentaciones donde vamos a empezar a, bueno, hacer las definiciones básicas de los conceptos que conceptualmente tenemos que tener claro cuando operamos en el mercado, ¿no? Una de las cosas que tenemos que conocer que es un contrato de futuros, ¿no? Un contrato de futuros no es otra cosa que un acuerdo entre dos partes, un comprador y un vendedor, por el cual ambos pactan el compromiso de entregar un determinado producto en una fecha futura. Por eso se llaman futuros. Pero a un precio que pactamos hoy. Eh, de esta manera, si cuando estamos en el mercado y estamos viendo los precios de demanda y oferta, eso lo que estamos diciendo es que queremos comprar un activo hoy, pero que lo vamos a entregar, aunque se va a liquidar por la diferencia de pérdidas o ganancias, en la fecha del vencimiento. La fecha de vencimiento de los contratos de futuros es el tercer viernes. Depende del mercado, algunos son los terceros viernes de cada mes y en el caso de otros, en general los índices suelen ser el tercer mes de los 4 ciclos que hay, que son marzo, junio, septiembre y diciembre. Para entrar un poquito más, un poco profundizar más en el concepto, vamos a
vamos a definir lo que es, aquí he puesto un ejemplo como en el caso del IBEX, esto sería un poco la fórmula matemática del precio del futuro, donde el futuro es igual al índice, daría igual que hablemos del IBEX o del SP o del Eurostoxx o cualquiera, por uno menos bueno, esta es el tiempo que queda hasta el vencimiento menos los dividendos. Para calcular esa parte del precio, lo que tenemos es lo que bueno, para calcular, hay un concepto general que se utiliza en el mercado, que es el concepto de la base, que es la diferencia entre el índice de contado y el precio del futuro. Esto cuando hablamos del índice de contado, estamos hablando del subyacente correspondiente. O sea, cada futuro tiene su propio subyacente. Y aquí de lo que hablamos es que existe un principio de convergencia futuro-contado, de tal manera que en el momento del vencimiento de los contratos, en la última media hora del tercer viernes de cada mes, pues va a haber una coincidencia entre el precio del futuro y el precio de contado, de tal manera que eso lo vamos a ver luego en un caso práctico, que cuando llega el momento del vencimiento, el precio del futuro y el contado valen lo mismo, con lo cual vamos a recibir la diferencia si somos compradores y el mercado ha sido alcista, la diferencia de nuestra posición con el precio inicial, y eso nos va a dar el beneficio pérdida. Normalmente en el mercado de futuros el beneficio pérdida se va computando de una manera diaria. Para hacer un ejemplo práctico en términos numéricos, ¿no? Sobre ese principio de convergencia y lo que se llama fair value, si hacemos aquí, he puesto un ejemplo, ¿no? Si el IBEX spot o contado está a niveles de 9.847, el tipo de interés es 4,25, los dividendos son 3,5 puntos, los días a vencimiento son 25, el fair value sería el valor del contado, del índice correspondiente, por 1 más la tasa libre el tipo de interés, que sería la tasa libre de riesgo. Obviamente ahora mismo estamos hablando de tasas negativas de tipos de interés, porque la cotización en la que utiliza el mercado es la tasa libre de riesgo del Eurostoxx, y ahora es una base negativa, menos 0,25, menos 0,36, depende del plazo del contrato, ¿vale? Pero bueno, esto es un ejemplo teórico, que lo que pretende es un poco llevaros a entender la parte conceptual de cómo se calcula, ¿no? Esos serían esos 9.847. Voy a utilizar un marcador para que lo podáis ver. Esos 9.847 por 1 más el tipo de interés, y utilizamos el número de días, 25 días, dividido entre 365. Ese es el TR que os salía ahí, ¿no? El tipo de interés por el número de días que vamos a mantener la posición. Los dividendos, que supuestamente, que esto es un concepto aquí en este ejemplo, pues es teórico que dice, bueno, supuestamente los 35 valores que componen el índice, en este caso porque es el IBEX, ¿no? 50 si fuese el Eurostoxx 50, van a pagar 3,5 puntos durante el periodo de vida del futuro, es decir, desde la fecha en que ejecutamos la operación hasta el momento del vencimiento del contrato. Y esos menos 3,25 puntos son los que restamos. Y eso nos da una referencia de cuál sería el fair value del contrato. Para entender lo que es la diferencia, lo que tenemos es el spread, o sea, el diferencial entre futuro y contado sería ese fair value, esos 9.851, menos 9.847, que es el precio del mercado de contado. Y eso nos da una diferencia de 4,931. Eso significa que el precio del futuro del contado está cotizando 9,47, y el precio del futuro tendría una diferencia sobre el fair value contra la posición del mercado de 4,931 puntos. Que esos puntos en la operación que estaríamos haciendo se irían retribuyendo a lo largo de la vida del contrato, de tal manera que en el momento del vencimiento
el momento del vencimiento, el precio del contado y el precio del futuro serían iguales, ¿no? Independientemente, obviamente, de la cotización que ha pasado, que cada día tiene lugar, ¿no? Esta es una parte, bueno, bastante conceptual que os sirve para entender la diferencia de lo que es entre la diferencia que hay, que podréis ver en los mercados, de a cómo cotiza el futuro comparado a cómo cotiza el mercado de contado, que básicamente es la tasa libre del riesgo, el tipo de interés y los dividendos, estas dos partes, ¿no? El tipo de interés y los puntos de dividendos. Esto es lo que se llama base. Vamos a borrar. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, vamos a definir ahora lo que son las opciones. Opciones de compra call. El comprador de una call, y esto es la parte más importante, vamos a volver a marcar aquí para que vayáis un poco entendiendo. Las opciones de compra call son opciones de compra y es muy importante diferenciar. Cuando hablamos de compra, hablamos siempre de derecho. El comprador de la opción call posee el derecho a comprar, estamos hablando de opciones de compra, es a comprar el activo subyacente al precio de ejercicio en la fecha de vencimiento a cambio del pago de una prima. Este es el componente importante de las opciones, la prima de la opción. El vendedor de la opción call, en lugar de tener el derecho, lo que tiene es la obligación. El vendedor de la opción call tiene la obligación de vender el activo subyacente al precio de ejercicio. El precio de ejercicio es el strike, lo que se llama strike, bueno, o precio de ejercicio. Strike sería en inglés, precio de ejercicio en español. En la fecha de vencimiento, a cambio del cobro de una prima. La diferencia es que el comprador de la call tiene un derecho, significa que no tiene la obligación, puede ejercitarla o no, y por ese derecho lo que hace es pagar una prima. El vendedor de la opción call tiene una obligación y por esa obligación lo que hace es recibir una prima. Esto que parece un poco complicado lo vamos a ver ahora dibujado y eso nos lo va a aclarar. Vayamos a explicar lo que es una opción de venta put. Bien, las opciones de venta, las put, volvemos a encontrarnos con la misma situación. El comprador siempre va a poseer el derecho y el vendedor lo que va a poseer es la obligación. El comprador de la opción put posee el derecho, como estamos hablando de opciones de venta, el derecho a vender el activo subyacente al precio de ejercicio. El precio de ejercicio siempre es el mismo texto, como podéis ver, en la fecha de vencimiento a cambio de el pago de una prima. Es comprador, paga prima. El vendedor tiene la obligación de comprar el activo subyacente. ¿Veis el cambio? Cuando hablamos de comprador, el comprador, al ser una opción de venta, vende. En el caso de... hablamos de put, claro. El vendedor tiene una obligación, pero al ser una obligación sobre una opción de venta, lo que tiene es la obligación de comprar el activo subyacente al precio de ejercicio en la fecha de vencimiento al cambio de vendedor cobra de una prima. Bueno, esto que aparentemente, es decir, puede llegar a verse como un galimatías, vamos a ver el significado un poquito real. Pero antes vamos a definir una cosa. Vamos a definir conceptualmente una cosa fundamental en el mercado de opciones, que es el componente de la prima de una opción. ¿Cuáles son los dos componentes? El componente de la prima de una opción tiene dos partes, el valor intrínseco y el valor temporal. El valor intrínseco y el valor temporal se componen se puede definir de esa siguiente manera. Es la diferencia entre el strike o precio de ejercicio y el precio del subyacente. En el caso de una PS sería el precio del subyacente y PE el precio de ejercicio. En el caso de una call y en el caso de una put sería el precio de ejercicio menos el precio del subyacente. Como veis, están invertidos bueno,
precio ejercicio y subyacente, ¿no? Los componentes de lo que se llamaría el valor intrínseco. La parte más importante que podríamos decir, sobre todo cuando estemos hablando en el mercado, vamos a hablar qué es lo que es el valor temporal. El valor temporal computa el tiempo a vencimiento, computa la volatilidad, computa el tipo de interés, computa los dividendos. Esos serían los componentes del valor temporal. Para entender la prima en todo su conjunto, vamos a ver qué variables son las que influyen. Aquí estaríamos diciendo que la variable fundamental que influye para calcular y que se necesita saber para conocer el precio de una opción es el precio del activo subyacente. Si estamos hablando de una opción sobre el Eurostoxx, pues sería el precio del Eurostoxx. Si estamos hablando de una opción del IBEX, sería el precio del IBEX. Si estamos hablando de acciones de Telefónica, sería el precio de acciones de Telefónica. Si estuviésemos hablando de una opción de Apple, estaríamos hablando que influiría el precio de las acciones de Apple. Otro factor importante sería el strike o el precio de ejercicio para poder calcular el precio o la prima de una opción. El tiempo a vencimiento, la volatilidad y el tipo de interés. Bueno, y finalmente los dividendos. Los dividendos solo en acciones. Estos serían, digamos, las variables que influyen en el precio de una opción y que influyen tanto en el valor intrínseco como en el valor temporal, aunque el valor intrínseco es una cifra fija o puede ser cero, el valor temporal está condicionado fundamentalmente por estas variables, tiempo de vencimiento, volatilidad, bueno, y tipo de interés en muy pequeña medida. Antes hemos hablado de valor intrínseco y valor temporal, ¿no? Es muy importante entender dentro de las opciones, porque esto es una terminología que vamos a utilizar durante todo el tiempo, es definir, bueno, porque son normalmente utilizadas para aquellos que estéis familiarizados con el mundo de los derivados. Estoy seguro que habréis oído muchas veces el concepto in the money, at the money y out of the money. Aquí lo definimos. Vamos a volver. In the money, vamos a ver. Vais a ver una cosa. En el in the money, para la call y la put, fijaos que cambiamos el signo. Vamos a marcar siempre la cosa que es diferente, lo que es diferente, ¿no? Cuando el precio de ejercicio es menor que el precio del subyacente, estamos hablando de una call in the money. Cuando el precio de ejercicio es superior al precio del subyacente, es una call, perdón, es una put in the money. Estas explicaciones no exactamente esta presentación en estas diapositivas, pero lo podéis ver en la página web porque este cuadro está ahí representado. Luego lo vamos a ver también. Cuando estábamos hablando de opciones at the money, lo que queremos decir es que el precio del subyacente es igual o más o menos igual al precio de ejercicio. Y eso pasa tanto en calls como en puts. Precio de ejercicio igual al precio del subyacente. Cuando estamos hablando de una opciones out of the money, la call es el precio de ejercicio superior al precio del subyacente y en el caso de la put el precio de ejercicio es menor al precio del subyacente. Para que veáis un ejemplo y vamos a entrar para explicar conceptualmente esta parte, vamos a utilizar nuestra calculadora de opciones. Bien, luego hablaremos de eso, de la volatilidad. Esto es un repaso general de lo que son las opciones. Bien, vamos a la calculadora. Algunos, los que ya habéis asistido, conocéis esta calculadora porque es la que yo utilizo en todo el proceso de formación. Cualquiera que quiera ver esta calculadora, bueno, y las componentes que tiene, la verdad es que a través de estos webinars vais a tener una idea de la potencia de esta calculadora y os va a ayudar mucho en el proceso de aprendizaje de cómo funciona el mundo de las opciones. Si me permitís, bueno, está metida aquí una mariposa, pero bueno, vamos a quitarlas. Vamos a poner aquí 0 para dejar en blanco la... Y ahora vamos a explicar lo que hemos pasado y casi he leído un poquito de prisa para todos aquellos que
que seáis neófitos o que estéis llegando ahora. Bueno, lo primero que es importante definir, y si os acordáis cuando o si os referís un poco y veis el vídeo en los minutos anteriores, habréis visto que hemos marcado el underline. El underline sería el subyacente. Hemos puesto un ejemplo, bueno, que no es que esté el mercado aquí ahora mismo, ¿vale? Pero que el mercado está a 3.322. Si nos fuésemos a la página de eBroker, ¿no? Que es donde tenemos los mercados, ¿no? Y podemos ver el Eurostoxx, por ejemplo, ¿no? Pues podemos ver, en este caso, que tenemos el contrato de futuro cotizando a 3.350 en el vencimiento del mes de abril, ¿no? Entonces, bueno, vamos a cambiarlo para que así un poco, 3.350, ¿vale? Bueno, el vencimiento es el mes de junio, porque el futuro pero bueno, aquí tenéis un poco el precio. Veis que cuando he cambiado esto han cambiado todas las variables, ¿vale? Bueno, aquí he metido una fecha de 20 de abril, en realidad tiene que ser el tercer viernes de cada mes, que no sé si coincide ahora mismo, si es el 20 de abril, porque normalmente, como es la tercera semana, el tercer viernes de cada mes, cuando estoy utilizando esto para... No, bueno, el tercer viernes de cada mes, en este caso el mes de abril es el día 20, ¿vale? Sí, en mayo es el 18, en junio debe ser el 15 y en septiembre el 21. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vemos que el mercado está a 3.350. Lo único que tenemos que decir es el strike o precio de ejercicio que definamos es 3.350. Ese sería el at the money. Y si compramos una opción call del strike 3.350, aquí tenemos el dibujo, ¿vale? Hemos dicho que uno tiene, cuando uno compra una opción call, uno tiene el derecho. Esto significa lo que estamos haciendo, como estamos comprando una opción cuyo precio de ejercicio 3.350 se parece bastante al precio del subyacente, diríamos que esta call es at the money. Por esta opción lo que hacemos es pagar una prima. Esa prima tiene, en este caso, un valor de 87 y el máximo riesgo, por eso tenemos el derecho, el máximo riesgo que asumimos es 87 puntos, 87,19. Esto lo que nos está... Obviamente estamos metiendo aquí estas condiciones. Bueno, estamos hablando del vencimiento número 3. Digamos, fijaos en esta columna de aquí porque estamos hablando del tercer vencimiento, del mes de junio. Esto sería el vencimiento. Si pusiésemos el vencimiento 1, que sería el vencimiento del mes de abril, obviamente esa opción valdrá 30. Pero si ponemos el vencimiento de junio, su valor sería 87. ¿Vale? Para hacer un poquito un juego de ejercicio, vamos a hacer una cosa que pretendo que se os quede y un poco en la retina. Vamos a hacer esa operación. Si nos fuésemos a la página de eBroker y nos fuésemos aquí a la página del mes de abril, lo único que tendríamos que hacer es decir, oye, no, queremos hablar del mes de junio. El mercado, ¿vale? Está aquí, bueno, ahora está a 3.353, solo tendríamos que dar aquí a la opción de... Obviamente ahora el mercado no está en tiempo real, ¿vale? No en tiempo real lo que quiere decir es que el mercado ha terminado, ¿eh? Solo tendríamos que meter la opción de compra, seleccionar, en este caso, el volumen, pues pongamos 1. Bueno, claro, es que ahora mismo no... Bueno, no podemos... el mercado está cerrado, lo veis, ¿no? Pero bueno, solo tendríamos que decir compra o venta, seleccionar el tipo de orden, limitada, bueno, 1 a 89,9. Habéis visto que el precio que nos salía era solo tendríamos que hacer enviar y, bueno, horario incorrecto porque el mercado está cerrado, ¿vale? Pero así es como funciona. Como veis, es sumamente intuitivo y muy fácil de operar. Lo mismo nos pasaría. Es aquí, en este caso, si estuviésemos comprando esta opción call, estaríamos comprando at the money. ¿Vale? Ahora vamos a ver el concepto de lo que es... después de ver la parte de la put, vamos a ver lo que es el out of the money, in the money. Si en lugar de comprar lo que hacemos es vender, adquiríamos una obligación de vender.
cuando estamos hablando de la obligación de vender, fijaos en la pendiente, tenemos una pendiente en este caso negativa. Y lo que estaríamos haciendo es recibir un cobro de una prima, como si os acordáis en la presentación, cuando hablábamos de... La venta tiene la obligación de vender el activo subyacente al precio de ejercicio en la fecha de vencimiento al cambio de cobro de una prima. ¿Vale? Entonces ingresaríamos esta prima 87,19. ¿Qué nos ocurriría? Que nuestro máximo beneficio va a ser 87,19, es decir, siempre con el mercado venciendo desde el 3.350 para abajo tendríamos un beneficio de 87,19 puntos. Obviamente desde el punto este, que es el 3.350, si a esto le sumamos 87,19, el corte sería más o menos en, bueno, hay value ahí, sería en 3.350 más 87, 3.437, ¿vale? Ahí tendríamos el corte cero, ¿no? Realmente el punto de corte sería, si nosotros le sumamos a 3.350, 87,19, el punto este de corte, está calculando, ¿eh? Hay 3.467. Ese punto sería el 3.467, este que estoy marcando con el cursor, ¿vale? Y a partir de ahí se empezaría a perder. Vamos a entrar otra vez, voy a ponerlo en positivo para que lo veáis. Vamos a ver ahora lo que es una opción in the money. Hemos dicho que una opción call in the money, es decir, el precio de ejercicio tiene que ser inferior al precio del subyacente. Si nos vamos aquí y nos vamos al juego este, aquí, va. Precio de ejercicio menor que el precio del subyacente. Lo veis aquí, ¿no? Lo estoy marcando aquí con el cursor. Si comprásemos la call 3.200, obviamente al estar más in the money valdría más. Perfecto. En lugar de 87, como habéis visto antes, ahora valdría 188. Os habéis movido, veis que aquí el strike, el precio de ejercicio que hemos comprado es el 3.200, que sería este, a esta, ahí tiene que salir el número. Este punto ahí, veis 3.200, valor menos 188. Ese sería el máximo. Esta sería opción in the money. ¿Por qué? Porque el strike que estamos comprando está por debajo del precio subyacente, que está a 3.350, y estamos comprando un strike 3.200. ¿Qué es lo que le ocurre a las opciones in the money? Es decir, si calculamos la diferencia, vamos a hacerlo en esta misma casilla, que calculamos la diferencia entre 3.200 y 3.350, vamos a ver, estos 150 puntos es lo que se llamaría valor intrínseco. La diferencia entre el strike y el precio de ejercicio. ¿Cuál sería? Claro, pero el precio de la opción, sin embargo, es 188,96, ¿vale? Bueno, esto vamos a cambiarle de signo, porque como lo he hecho así, no lo he considerado, pero para... ...150 puntos es valor intrínseco. Vamos a calcular el valor temporal. El valor temporal no es otra cosa que la diferencia entre la prima de la opción menos el valor intrínseco. En este caso tendría un valor intrínseco, un valor temporal o valor extrínseco de 38,96 puntos. La suma del valor intrínseco más la suma del valor temporal, como hemos visto en la anterior diapositiva, lo que nos está diciendo cuál es el precio, la prima de la opción. ¿Vale? Bueno. ¿Qué le ocurre a las opciones in the money? Que tienen mucho valor intrínseco y tienen menos valor y tienen mucho menor valor temporal. Ahora vamos a ver qué sería una opción out of the money. Si la the money es la 3.350, cuando el strike es de 3.350, la in the money, en el caso de las opciones es call, es cuando el mercado está a 3.350 y compramos o vendemos la call 3.200, si lo que comprásemos fuese una call por encima del precio de ejercicio, por encima de 3.350, que está aquí, si comprásemos una call, vamos a poner una 3.500, veis, esto sería una call out of the money. ¿Por qué? Porque el precio de ejercicio está por encima del precio del subyacente. Digamos que el mercado está en este nivel,
voy a marcarlo un poquito para que así lo veáis, porque a veces la gestión el at the money sería el 3.350, que sería en este punto, ¿vale? Pero nosotros estamos out of the money, porque el strike que estamos comprando es el 3.500, que sería este. Este es el strike que estamos comprando. Ahora lo que deberíamos ver o podríamos ver es esta opción, obviamente, ¿qué le ocurre? Que el precio de ejercicio está por encima del precio del subyacente, con lo cual el valor temporal sería cero. Si el valor temporal fuese cero, perdón, el valor intrínseco sería cero. ¿Por qué? Porque se computa como valor absoluto. Entonces, al computar sobre el valor absoluto, al estar el strike por encima del precio del subyacente, el valor intrínseco es cero, pero el valor temporal sería todo el precio de la opción. Es decir, esa delta, vega, teta y gamma, o ese tiempo, volatilidad y strike, nos estaría indicando el precio del valor temporal de la opción. Es todo valor temporal. Es decir, todas las opciones out of the money, todo el valor que tienen es temporal. Depende de la probabilidad de lo que pase. Bien, hemos visto en las calls, vamos a ver lo mismo en las puts para un poco entrar en ese concepto. Bien, en lugar de call vamos a ponerle put. ¿Qué nos ocurre en la put? Si comprásemos la put 3.500 cuando el mercado está a 3.350, veis que volveríamos a estar pagando un precio alto, en este caso 177. Si calculamos la diferencia entre 3.500 y 3.350, estaríamos viendo, de nuevo, que como el precio de ejercicio está por encima del subyacente, en el caso de las puts in the money, el precio de ejercicio es mayor, esta parte de aquí que estoy marcando. El precio del ejercicio es mayor que el precio del subyacente. En este caso sería una put in the money. ¿Y qué le ocurriría a la put in the money? El valor intrínseco sería 150 puntos, que es la diferencia entre el strike y el subyacente, y el valor temporal sería de 27,73, que es la diferencia entre 177. Si a 177 le quitamos 150, nos queda exclusivamente la parte del valor temporal. Pero, ¿qué ocurriría si comprásemos una at the money 3.350? Veis que sale cero aquí. Eso significa que no tiene valor intrínseco. El valor intrínseco es cero. Y a partir de ahí, todos los strikes para abajo, en el caso de las puts, son out of the money. Y el mayor valor temporal se produce en esta serie, es 87,19. ¿Por qué? Porque no tiene valor intrínseco y solo tiene valor temporal. Y esta serie sería una put at the money, porque el precio de ejercicio es igual que el precio del subyacente. Si comprásemos en lugar de eso, en lugar de la 3.350, una que estuviese más abajo, una 3.200, estaríamos comprando, como el precio del strike es menor que el subyacente, realmente el valor intrínseco es cero. ¿Vale? Con lo cual, y lo único que tendríamos es valor temporal. De todos modos, todas las opciones, el mayor valor temporal son las at the money, con lo cual muchas veces podemos pensar, si queremos llevarnos el mayor valor temporal de una opción, tenemos que venderla at the money, ¿vale? En el instante en el que se está ejecutando la operación, con ese valor de subyacente, tipos de interés y volatilidad, ¿vale? En este caso, el único componente de la prima es valor temporal y el valor intrínseco es cero. En el caso, bueno, estamos viendo el tema de la venta de put. Digamos, me he saltado conceptualmente al valor a lo que es el valor temporal y el valor intrínseco. En lo que son las definiciones, los componentes de la prima de una opción. Si pongamos la T-Money para que veamos más clara la figura, 3.350. Bueno, máximo riesgo,
como somos compradores, tenemos el derecho, no la obligación, tenemos el derecho a vender el activo. ¿Veis? Es pendiente negativa, pero en el lado positivo por encima del eje de las X. Si lo que estamos haciendo es vendiendo la opción put, la posición siempre justo es la contraria. Fijaos que, y esto ya es simplemente una curiosidad, si vamos a vender y comprar la put 3.350, veis que, bueno, la posición, no existe la posición. Sin embargo, dentro del gráfico, lo que yo, como esta es una hoja de aprendizaje, no se trata de que no veáis lo que se está macheando entre sí, sino que si os vais a iGraph, no, esto estaría iGraph, GT, perdón, sí. Aquí serían las dos posiciones combinadas, ¿no? Cuando metáis gráficos, o sea, operaciones o simulaciones en la hoja que os he enseñado en iGraph, lo que vais a poder ver aquí en el GT, en la página, en la pestaña GT, estaríais viendo, esta sería la put vendida, la azul, y la roja sería la put comprada. Y la línea azul turquesa, esta sería lo que es la combinación de las dos. Por eso siempre sale, digamos, en cero, porque el mercado de derivados, el mercado de opción, es un mercado de suma cero. Todo lo que, cuando hay un vendedor, siempre hay un comprador y se intercambia la prima entre vendedores y compradores. Lo único que queda en medio son las comisiones que se quedan los brokers, ¿no? Por la parte de ejecución y la cámara de clearing que también se quedan y los mercados organizados que también se quedan. Quiero decir, hay muchos que en la cadena, digamos, de la operativa de derivados, ¿no? Bien. Con esto más o menos hemos hecho un repaso de esta primera parte que habíamos visto, ¿no? Vamos otra vez un poquito al PowerPoint porque ahora quiero enseñar. Bueno, una cosa importante, fundamental. La parte más importante del mercado del mercado de derivados y de la valoración de las opciones es la volatilidad. La volatilidad es el componente en el que en las próximas 4 sesiones y en los todos y cada uno de los seminarios que vais a ver, yo voy a hacer un hincapié enorme y significativo de la volatilidad. Desde el punto de vista matemático, y es como la vamos a ver y os voy a enseñar a verla, la volatilidad es la desviación estándar. Pero no nos vamos a quedar hoy aquí en la parte de volatilidad, que vamos a tener tiempo de verlo en las próximas sesiones, especialmente en la siguiente y en las 3 siguientes que vamos a tener. Quiero que veáis, vamos a ver, aquí está, vamos a entrar en la definición. Bueno, esta sería una posición de futuros normal, ¿vale? Es muy importante que entendáis este concepto. Futuro es igual a call menos put. Esto es una explicación bastante simplista de la realidad, ¿vale? Pero, sin embargo, si vais a la página web, dentro de la parte del libro de opciones, luego vamos a hacer 5 minutos que os voy a explicar un poquito el contenido de la página web, ¿vale? Donde aparecen las griegas. Creo que esto lo tengo en otra parte, disculpadme, ¿vale? Ah, no, aquí en clientes en miembros. Bueno, en clientes miembros. Bien. Aquí hay una serie de artículos, ¿vale? Que yo he ido publicando. Todos aquellos que queráis avanzar un poquito más en la parte conceptual de las opciones, están los artículos fundamentales para entender. Bueno, este de Shadow Banking es una publicación que yo hice de una conferencia que es súper interesante para que veáis un poquito el scope, hacia dónde va el mercado de la inversión alternativa, ¿vale? Pero aquí vais a ver lo que es vega, teta, gamma, bueno, los conceptos más importantes, incluso saber lo que es la volatilidad, ¿vale? Sin embargo, tenéis un artículo muy interesante que se llama Call Put Parity. Este artículo de Call Put Parity especifica lo que os estaba explicando antes, que es la compra de un subyacente
es igual a la compra de una call más la venta de una put. Esto se llaman estrategias sintéticas, pero proviene de la fórmula fundamental. El futuro es igual a comprar una call y vender una put. Para llegar a ese punto vamos a hacer el ejercicio, ¿no? Sabemos, vamos a poner aquí 0, vamos a poner aquí 0, ¿vale? Y vamos a aquí comprar un futuro. Esto es comprar un futuro. Pendiente positiva, ángulo de 45 grados por cada punto que sube, ganamos 1 en el mercado. Vender un futuro. Pendiente negativa, delta negativa, ángulo de 45 grados, por cada punto que cae en el mercado, ganamos un punto. Por cada punto que sube, perdemos un punto. Vamos a sintetizar esta posición. Vais a ver esta misma posición. Si compramos una opción put, como hemos dicho aquí, del mercado a 3.350 y vendemos una opción, en este caso en lugar de una put, vendemos una opción call, tenemos un futuro. Veis que hemos quitado, tenemos 0, 0, 0, 0, 1 y menos 1. Si nos vamos al gráfico GT lo vais a ver claramente. La opción de vender una opción, o sea, la acción de vender una opción call, ese sería este punto rojo. No me quiero mover este dibujo, ¿vale? Comprar la opción put es comprar esta línea azul y el resultado de esta estrategia que está aquí en rojo, como veis aquí, el short, el long put 3.350 y el short call, es la línea azul turquesa, que es la estrategia combinada, que es el futuro. Como veis, gráficamente es mucho más sencillo poder ver con el gráfico cosas que son más difíciles de ver a veces intuitivamente, ¿no? En el dibujo y uno tiene que andar con el lápiz y papel, ¿no? Pero bueno, esto os va a servir en gran medida para verlo. Volvemos al PowerPoint. Y ahora, como en realidad os cuento, he cambiado un poco el estilo y la manera de presentarlo, en lugar de entrar primero en la parte qué es una opción call o cómo podemos representarla, he empezado por la parte difícil, hacer el dibujo, hacer la definición. Es el derecho a comprar al precio del activo subyacente, subyacente, en una fecha futura a precio ejercicio. Pero vamos a explicar lo que es una opción call y lo vais a entender muy bien con el ejemplo que vamos a poner. Cuando, supongamos, queremos comprar un activo, pongamos que ese activo, en lugar de ser un índice o una acción, es una casa. Entonces pactamos el precio que vamos a pagar por esa casa en una fecha futura. Si pactamos el precio que vamos a pagar por esa casa en una fecha futura, lo que estamos decidiendo es el strike, el precio de ejercicio, ¿vale? Es como, y esto va a resultar muy fácil, cuando vamos a comprar una casa, vemos una casa y decimos, bueno, nos gusta esta casa y queremos pagar 100.000 euros. ¿Qué estamos haciendo? Pactando el precio de ejercicio, el precio de compra de esa casa, de 100.000 euros, ¿vale? Pero decimos, bueno, ahora tenemos que ir al banco a pedir la hipoteca y no tenemos el cash, no tenemos, digamos, no llevamos en la cartera esos 100.000 euros. Bueno, pues hacemos un contrato de arras. Ese contrato de arras lo que dice es, firmamos un contrato por el que pagamos una prima para confirmar el compromiso de compra, el derecho, porque el comprador tiene el derecho a cancelar ese contrato. Pero el vendedor, en este caso de la opción o de la casa, no tiene el derecho, tiene la obligación. Es decir, el que tiene la capacidad de ejercer el derecho es el comprador de la opción, tanto en una casa como en un activo. Eso sería una opción call. O sea, cuando estamos haciendo un contrato de arras en la compra de una casa, estamos firmando un contrato de opciones, que es la operación de compra para nosotros, bueno, para el que compra de comprador de la opción y para el que vende de vendedor de la opción. Y pactamos en un tiempo. Oye, necesito 3 meses para ir al banco y solicitar la hipoteca. Y entonces decimos, es decir, pactamos hoy un compromiso de comprar un activo a una fecha futura en 3 meses, a un precio que fijamos hoy, que es el precio de ejercicio, esos 100.000 euros, ¿vale? Y solo tenemos que esperar y por eso pagamos una prima, que es, bueno, una señal, ¿no? Podríamos llamarlo prima o señal, ¿no? ¿Qué ocurrirá?
En ese periodo de tiempo, el activo puede fluctuar. Es decir, esa casa, por razones que no vamos a ver, presión del mercado inmobiliario o lo que sea, sube de valor. Con lo cual, lo que te permite el mercado de derivados es, no, yo puedo vender esa opción de compra a un tercero y deshacer mi posición. ¿Qué va a pasar? Que si realmente queremos la casa, ¿vale? Nos quedaremos con la casa porque pensamos, nos quedaremos con la casa y ejecutaremos, es decir, pagaremos el 100% del valor de la casa, es decir, estaríamos ejercitando nuestro derecho, ¿vale? De opción de compra call. Y el vendedor tiene la obligación de vendernos, de entregarnos la casa, independientemente si el valor de ese activo, de esa casa, ha subido o ha bajado en los 3 meses de vida. Si llega otro comprador y le dice, oye, me encanta, quiero comprarte, no podría hacerlo, no podría vendérsela, salvo que nos recomprase nuestra opción, en cuyo caso nosotros no se la venderíamos al precio que pagamos originalmente, sino que se la tendríamos que pagar a un precio superior. Obviamente, si el valor del activo ha bajado, es un poco el ejemplo, permitidme, voy a poner otra vez el gráfico, el ejemplo de la compra de una opción. Vamos a poner aquí 0 y vamos a poner aquí 1, con lo cual tenemos una compra de una opción call. Vamos. Si el valor ha bajado, obviamente la prima que hemos pagado es fija y el vendedor no va a querer no va a querer, digamos, recomprando la opción porque realmente, bueno, vale menos, ¿no? Pero sí le interesaría si el valor del activo sube, porque aquí vemos si el valor de la opción de esa opción valdría más y en consecuencia tendría que, si quiere vendernos, si quiere recomprar esa opción que ha vendido, tendría que pagar una prima mayor. Si ha ingresado 87, tendría que pagar un precio superior para que a nosotros nos resultase, para que el comprador de la opción le resultase interesante vender esa opción, ¿no? Bueno, yo creo que con este ejemplo nos resulta más fácil entender, ¿no? Que cuando pactamos el precio que vamos a pagar de un activo, firmamos un contrato con el que nos comprometemos. Disculpad un momento. Es que me ha sonado el teléfono. Disculpad que me ha sonado el teléfono. Ya está. Arreglado, ¿vale? Alguien que no sabía que estaba aquí con vosotros, ¿vale? Firmamos un contrato, pasa el tiempo y ejecutamos el compromiso del pago de la opción call, que no es otra cosa que la opción call, ¿no? Esa prima sería el valor que tendríamos entre la línea negra y la línea roja. Y es la call comprada, que es un poco el dibujo que hemos visto. Este sería una call vendida, que es justo la operación inversa. Y ahora vamos a entender el valor del put. Este es un poquito más complicado, pero ya veréis que con este ejemplo es muy fácil de entender, ¿no? Disculpadme porque veo que aquí hay alguna pregunta. Bueno, Tony, ¿estará disponible la grabación después? Sí, estará disponible. Ahora os cuento esa parte, la parte final, ¿no? ¿Eh? Es que no sé qué pasa, es decir, me enrollo con este tema de las opciones y al final voy del lado de un sitio a otro y el tiempo pasa. Bueno, concentrémonos porque esta es la parte importante que tenemos que entender. Vamos a suponer que hemos comprado ese activo con esa opción call. Tenemos una casa, la casa de nuestros sueños. Entonces esa casa, ese activo que tenemos, del que somos propietario, tiene un valor, que es el valor de nuestra casa, ¿no? Tiene un valor económico y un valor emocional, ¿no? Entonces, ¿qué queremos? Queremos estar seguros de mantener el valor del activo y cubrir el riesgo. Claro, ¿qué hacemos si queremos mantener el valor del activo? Compramos un seguro. Compramos un seguro para que en el caso de que baje el valor o cualquier incidente, un rayo, un fuego mal apagado, una estufa de gas nos queme la casa y podamos así recuperar el valor del activo, esa casa de nuestros sueños y por la que hemos luchado toda la vida,
tenemos que cubrir ese riesgo y tenemos que comprar un seguro para poder recuperar el valor actual del activo. ¿Qué es eso? Eso es una opción put. ¿Qué quiere decir la opción put? La opción put quiere decir que pagamos una prima por garantizarnos el valor del activo a un determinado precio de ejercicio, de tal manera que si el activo baja de valor, podamos venderlo y nos compense la pérdida de valor del activo con la ganancia de la opción put comprada, ¿vale? ¿Qué le pasa al vendedor de la put? Que lo que te hace es emitir una póliza de seguro para poder garantizarte. ¿Qué es lo que hace? Pensé en las compañías de seguros. ¿Qué hacen las compañías de seguros? Las compañías de seguros no hacen otra cosa que decir que vender puts. Pero ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo piensan? Dicen, bueno, yo quiero asegurar casas, quiero asegurar coches, quiero asegurar cualquier cosa. Entonces, ¿qué hago? Hago una valoración estadística, volatilidad de la probabilidad de que se me quemen, cuántas casas se queman al año, cuántos coches tienen incidentes al año o tienen choques, cuántos barcos se hunden en alta mar al año. Bueno, con la combinación de todas esas variables en términos de probabilidad estadística, calculan a qué precio tiene que venderte el seguro de tal manera que en el caso de que se queme tu casa, te puedan pagar el valor de tu casa y la compañía de seguros no entre en quiebra para podértelo pagar, ¿vale? Eso sería conceptualmente una put. Con lo cual, el que compra una put está comprando un seguro de ese activo. Y el que vende una put es una compañía de seguros, por decirlo de alguna manera, que vende muchas puts con el fin de poder cubrir el riesgo de ejecución de la casa que se le queme. Obviamente en el mercado, esto es algo conceptual, es cierto que esto lo hacen las compañías de seguros, ¿vale? De alguna manera, es decir, no para sus propios seguros, ¿no? Pero conceptualmente creo que deja bastante claro que es una opción put, que es el concepto un poquito más difícil de entender, ¿no? ¿Vale? Sí hay una cosa que parece segura. Bueno, este es el dibujito de la put, ¿no? Y esta sería la put vendida. Una cosa que es cierto, cuando nosotros vendemos la put, ¿qué es lo que ocurre? Si nos ejecutan esta opción put, es decir, si el valor del activo ha bajado, olvidémonos la casa, pensemos en la acción, la compañía de seguros o el vendedor de la opción put lo que tendrá la obligación de comprar el activo al precio de ejercicio. Con lo cual, si vendemos una opción put a 100 y el mercado cae a 90, vamos a comprar un activo a 100 porque es nuestra obligación. ¿Eh? Es como si se hubiese quemado el activo, ¿no? Por decirlo de alguna manera más o menos, bueno, fácil de entender. Bien. Próximamente vamos a ver delta, gamma, vega, teta y rho. Si queréis avanzar un poquito en las clases que vamos a contar, la clase de hoy más o menos está terminada, os voy a contar algunas de las cosas más interesantes. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, bueno, me pregunta Manuel Prados, ¿cómo se puede conseguir la calculadora? Ahora vamos a entrar en ese detalle, ¿vale? Bueno, muy importante. Todo lo que voy a contar lo podéis aprender leyéndonos en esta página web, 101futures.com. Es mi página web. Si queréis contactar conmigo, aquí tenéis una dirección de correo electrónico, 101futures.info@gmail.com. Para aquellos que quieran algo muy especial, os digo que este es mi teléfono. Alguien me puede llamar. Lo tengo aquí porque esto es de frikis y no me llama mucha gente. Pero bueno, entiendo que puede ser interesante y alguno puede tener la motivación de alguna aclaración o alguna cuestión relativa a la web o al mercado. Bueno, es libre de hacérmelo, yo le responderé en la medida de lo posible, no respondo siempre el teléfono, pero sí devuelvo las llamadas, ¿vale? Y os cuento, ¿qué es lo que hay aquí? Aquí vais a ver veis calculadora de opciones. La calculadora de opciones, a quien me ha preguntado, a Manuel, se puede comprar. El precio es de 280 euros, tiene muchísimas más cosas, las vais a ver durante todo el proceso. Aquí más o menos está especificado
contenidos que vais a ver en la calculadora, no solamente esa parte de dibujar superficies de volatilidad. Es una calculadora absolutamente profesional, no os lo he dicho al principio, pero yo llevo dedicándome a esto toda la vida, más de 30 años, ¿no? Entonces, yo he desarrollado esta calculadora para poder enseñar opciones, para que en el proceso de aprendizaje acortéis enormemente el camino y la confusión que podéis tener al leer textos, algunos complejos, como habéis visto, que es una opción call, que es comprar, que es vender, y eso es solamente la parte superficial un poco del modelo. Tengo una calculadora de volatilidad que es diferente, aquí es pasiva, aquí sí la podéis, ver, ¿vale? Y utilizar. En una de las clases la vamos a ver. Hay una parte que yo tengo aquí de webinars, pero que no están, digamos, bueno, ahora mismo los webinars los hago con eBroker y con alguna otra. Ya pasaremos a otro estadio en esta posición, pero todo lo que yo hago con eBroker y con otras entidades está publicado en un canal de YouTube que se llama centuryfeeders.com, que se puede entrar desde la página web. En este canal vais a tener no solo el webinar de hoy, sino todos los webinars, bueno, todos no, están subidos algunos, ¿no? Que he ido haciendo, pues algunos son de hace un año, hace más tiempo, veis aquí uno de diciembre del 2017, aquí vais a ver, bueno, pues muchos webinars de diferentes etapas y donde voy contando cosas diferentes, ¿no? Estos webinars son un poquito largos, pero son interesantes y para el que quiera profundizar, puedes verlos offline también aquí, ¿no? Cuando terminemos la sesión de hoy, lo subiré el webinar a YouTube, con lo cual lo podréis ver. Dentro del libro de opciones, que es esta página, What We Do For You, que es lo que hacemos por ti, también veis una página vais a ver una página que es todas las estrategias básicas de opciones que podéis dibujar utilizando la calculadora. O lápiz y papel, también es posible, ¿vale? Donde cuando pincháis en cualquiera de ellas, bueno, pues os sale, bueno, pues cómo se forma cada una de las estrategias, ¿vale? Hay más cosas aquí, pero bueno, os invito a que entréis, hay algún blog, uno en inglés y algunos artículos que yo he escrito por ahí, y dentro, como os he dicho, dentro de clientes, os podéis registrar, aquí para registraros solo tenéis que meter vuestro email, y dentro de aquí, bueno, de miembros, un poco están los artículos fundamentales que tenéis que ver o que mis sugerencias que vais a tener que leer. Están tratados de ser súper resumidos para que no generen, digamos, conflicto de entendimiento, ¿no? Bueno, seguimos. Más preguntas. ¿Harás una sesión específica de venta de opciones? He oído que es una estrategia muy rentable las ganancias en ingresar la prima. Javier Pérez me dice... bueno, yo es que voy a hablar todo el rato de vender y comprar opciones. Vender no se trata de... Vender es diferente que comprar, no, porque cuando compras puedes vender. Es decir, siempre hay una contrapartida, ¿no? Pero a Javier la respuesta es... No habrá una específica porque constantemente hablaré de vender y de comprar. Y luego cada uno aplicará la estrategia que se amolde a su estilo de gestión de riesgo. Habrá una sesión en algún momento determinado, eso es lo que yo llamo las sesiones de coaching, de cómo gestionar las decisiones con opciones. Esto es algo más complejo que los estándares y uno tiene que primero pensar y luego ejecutar. Y hay un proceso de aproximación que es diferente al mundo del equity o de la renta variable. Y eso sí es algo en lo que voy a hacer incidencia durante las sesiones que vais a tener conmigo. Respondido, Javier. Hola, me dice Ricardo. Hola, entiendo que tanto el comprador de call como el vendedor de una esperan un mercado alcista. No, gracias. No. Te pongo un ejemplo, ¿vale? Vamos a ver el ejemplo de la opción call comprada. El comprador de una opción call espera que el mercado suba, alcista, porque su beneficio está aquí. En caso bajista, lo que dice es que soy conservador y si baja mi máximo riesgo está en la prima que pago, en 87 puntos.
no en la supuesta pérdida ilimitada que habría en el caso de que estuvieses comprando un futuro o una acción. Sin embargo, el que vende la opción call no espera que el mercado suba. No es alcista, es bajista, porque le va mal que el mercado suba, tendría una pérdida, se colocaría en el lado de la derecha y aquí en el lado de la derecha sería perdedor. Con lo cual a un vendedor de una opción call, y ya entraremos, lo vamos a ver esto cuando hablemos de griegas y de deltas, lo que le interesa es que el mercado baje. Igual que el que compra, el que vende una opción put, espera un mercado alcista, que el mercado se mueva hacia la derecha, porque en este lado es donde tiene beneficio. Sin embargo, el comprador de la opción put espera un mercado bajista, porque su beneficio está en el lado de la izquierda, porque si el mercado sube, tiene un riesgo, ha pagado 87 puntos por esta opción y tiene un riesgo de perder 87 puntos. Las curvas que veis aquí son curvas temporales, nos está dando el valor. Aquí podréis ver, digamos, aquí sería el P&L, ¿no?, de lo que se perdería con esta posición, y aquí tenéis el valor en términos de puntos en cada nivel de mercado, ¿no? Es decir, estas curvas, si me marco una de ellas, ¿veis aquí? Me está diciendo el 10 de abril, es decir, hoy cuánto valdría dependiendo de lo que bajase el mercado, ¿vale? A volatilidad constante, es decir, nuestra opción, que ahora mismo tendría un valor de 87. Bueno, pone 0 porque es la pérdida, el valor de hoy sería 87, pero el P&L de esa opción hoy sería 0. Si compramos y vendemos la opción, pues sería 0. Si os vais aquí, si marco la roja, vamos a marcar ahí, veis que es el 24 de mayo. El 24 de mayo, lo que me estará diciendo hoy, perdón, si el 24 de mayo el mercado estuviese a 3.350, tendría una pérdida de 36,84 puntos en la prima de esa opción, considerando que la volatilidad no se hubiese movido, fuese constante. Este verde significa rendimiento positivo y lo rojo pues son pérdidas. Lo otro es lo naranja, en la transición entre rojo y verde nos da este amarillo anaranjado, ¿no?, que es prácticamente bueno, pues el 0, ¿no? Bueno, esta calculadora no vamos a hacer ahora tiene muchísimas cosas y muy interesantes, como poder calcular el precio de una opción desde la prima y hacer simulaciones, ¿no?, de escenarios, ¿no? ¿Qué pasa si dentro de X días el mercado se va a 3.800 y la volatilidad está constante al mismo nivel de hoy, ¿no? Bueno, pues aquí nos estaría dando cuál sería la pérdida, ¿no?, en este caso de menos 851 euros. Bueno, la calculadora es mucho más compleja. Obviamente a todos aquellos que me compren la calculadora no solamente le tienen la calculadora, sino que van a tener una sesión conmigo de uso de la calculadora para que aprendan a manejarla, ¿no? Bien, perdón, vamos a ver. Un momento. Bien, vamos a ver, ¿hay alguna pregunta más? Sí, Tony nos dice. En este mundo de las opciones, la contrapartida es siempre un market maker determinado, que pone precios y condiciones, o hay una especie de mercado global regulado donde se cruzan órdenes de pequeños y grandes inversores como en las acciones. Tony, es lo mismo, son mercados organizados, es decir, no hay diferencia en el mercados regulados y no OTCs, no hay diferencia en el mercado de opciones con el mercado de acciones. La diferencia es la siguiente: en los mercados de acciones tú no ves a los market makers, pero existen de alguna manera market makers que son aquellos, digamos, de trading algorítmico, que son volumen, pero puedes ver más o menos hay un solo precio y es oferta y demanda. En los mercados derivados se opera en mercados organizados, también hay mercados OTCs, pero se opera en mercados organizados. Y los market makers tienen que poner precios, veréis aquí, por ejemplo, más o menos, dejadme que os diga una cosa, ¿vale? Esto sería una estructura de una pantalla, no exactamente así, pero parecida a la que tendría un market maker, un poquito más compleja, pero bueno, parecida a esta, donde tiene todos los precios de las acciones, perdón, de los strikes, y para eso tiene sus precios de opciones teóricos. Automáticamente, de hecho, una de las aplicaciones que tengo es dentro de la calculadora es manual, de tal manera que podemos ver el bid y el ask.
si veis cualquier situación típica en un mercado, en la hoja de derivados de eBroker, veis, hay compra y venta y teórico es un valor intermedio, ¿no? Entonces los market makers ponen órdenes, precios en la compra y en la venta, pero tienen que distribuir precios en toda una serie de valores, ¿no? En todos los strikes y en todos los vencimientos. En este caso estamos hablando de un vencimiento 1 y un vencimiento 2, ¿no? Entonces, aquí lo que tú tendrías con, por ejemplo, es que tú estarías viendo los precios teóricos de la curva, ¿no? Obviamente esto tiene ciertas complejidades, ¿no? Pero más o menos esto es lo que haría un market maker, poner precios. Y los clientes compran y venden contra los precios, que no tiene por qué ser un market maker. Cuando tú vas al mercado, los market makers te cotizan cosas que nadie, que los clientes es un mercado mucho más estrecho, que no hay tanta clientela, pero el market maker tiene la obligación de cotizar. Pero tú puedes operar, tú no sabes si operas contra un cliente o contra un market maker. Igual que cuando ves un precio en el mercado, tú no sabes si es un market maker o es un cliente final, ¿no? Lo puedes estimar, ¿no? Con lo cual, sí es cierto que es de vital importancia en los mercados derivados que haya market makers que estén cotizando siempre precios. Y esa sería la respuesta. ¿Vale? Pero bueno, todos participan, tanto los pequeños como los grandes participan en los mismos mercados. Otra cosa es que determinadas operaciones de un volumen determinado se pongan de acuerdo por fuera y luego se publique, pero es obligatorio que las cámaras de compensación publiquen los precios de cruce y de ejecución en el mercado, porque la cámara de compensación, MEF en España, Eurex en Alemania, FTSE en Inglaterra, son cámaras donde todos los partícipes del mercado ponen sus posiciones, ¿no? De hecho, os he dicho, es un mercado de suma cero, porque si no pusiésemos un mercado de suma cero, habría que depositar garantías contra la contrapartida, ¿vale? Y en este caso, tú pones garantías, pero neteas todas las contrapartidas que estás poniendo en el mercado, ¿vale? Bien, siguiente pregunta. Ricardo me dice, he oído a traders que buscan en las opciones soportes y resistencias del subyacente. ¿Puede ser útil en este aspecto? Yo te voy a decir una cosa. Yo no creo que no. O sea, tú puedes, bueno, creo que no. O sí, depende cómo te aproximes a esa decisión, ¿vale? Cuando hay una aproximación a niveles de soporte o resistencia, lo que se puede dar es que hay un salto, pero un market maker no se va a anticipar a la decisión que el mercado hace. Otra cosa es que lo pueda presionar en un momento determinado y separar la demanda de la oferta, separar lo que es el spread, ¿no? Pero en determinados niveles lo que te podrías encontrar en un momento determinado es retiradas de precios y aperturas de horquillas, ¿no? Buscando que en el mercado entren otras posiciones. El mercado de opciones es sumamente líquido, y especialmente Eurex y los mercados americanos, ¿no? Entonces, el tema de soportes y resistencias, lo que tienen los market makers es una habilidad. Son máquinas que ponen y retiran precios, con lo cual los market makers pueden condicionar en un momento determinado, no condicionar, sino utilizar esa variable para hacer trading o buscar oportunidades. Pero si te digo la verdad, en toda mi experiencia, y tengo más de 30 años, y también he estado en la parte de muy cerca de la parte de creación de mercado y el análisis de mercado, no es una de las estrategias, digamos, por decirlo de alguna manera, de búsqueda de niveles de resistencia, porque más bien un tema de noticias, momentos de noticias y otras cosas, pero no tanto ese estilo, ¿no? ¿Vale? Y en cualquier caso, creo que para un inversor privado puede ser útil siempre que tenga una estrategia basada, ¿no? Ya llegaremos un poco a esa definición cuando hablemos realmente de la parte operativa, ¿no? De cómo gestionar y cómo manejar una orden en el mercado de derivados para aprovechar oportunidades que el mercado te ofrece constantemente, ¿vale? Esa es la respuesta, Ricardo. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien más interesado en...? Bien, de nada. Ricardo.
Ricardo me contesta, ¿vale? Bueno, hoy ha sido la primera clase de esta sesión. Espero que os haya gustado. Luego la subiré, cuando la convierta, la subiremos a YouTube, ¿no? Y bueno, la tendréis disponibles o esta noche o mañana por la mañana cuando os levantéis y tendréis todo el tiempo para poder seguirla. Y bueno, solo deciros que para mí ha sido un placer, que os sugiero obviamente para todos aquellos, desde los más neófitos y que lleguéis ahora a los más avezados, que las claves del mundo de opciones están en esta página web. Podría hacer cosas mucho más detalladas, pero vamos a ir viendo en las diferentes sesiones y webinars, ¿no? Y que espero que lleguéis a este y que os quedéis en este maravilloso y apasionante mundo de las opciones que yo llevo 30 años y no me canso, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias. Para mí ha sido un placer y espero, desde luego, volverles a ver muy pronto en el próximo seminario. Gracias.